Mario Rivadulla presenta Teledebate. Con Mario Rivadulla y Alex Jiménez. Teledebate, informativo, orientador, veraz. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Teledebate en Noticias 16. Llegando a toda la teleaudiencia a través de sus diferentes frecuencias, los canales 16 de Tricón, 17 de Win Telecom, 18 de Claro, una amplia red de telecables en el interior del país, además YouTube, Facebook y Twitter. La frase de este día corresponde a Winston Churchill: el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Vamos a ir los pasos de la historia para saber qué ocurrió este día. Corre el año 1929, cuando nace en Francfort del Meno Annelies Marie Frank, de origen judío, junto a su familia y varias personas más. Estuvo escondida durante 2 años y medio huyendo de la persecución de los nazis, hasta que descubiertos fueron enviados al campo de concentración de Bergen-Belsen, donde falleció de tifus a escasos días del fin de la guerra. Tenía apenas 16 años. Durante ese tiempo escribió sus vivencias y temores en un diario que, publicado después de su fallecimiento bajo el nombre de Ana Frank, se convirtió en símbolo del sufrimiento del pueblo judío durante el Holocausto en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Del diario se han publicado numerosas ediciones en distintos idiomas y una versión del mismo fue llevada al cine. En 1962 da inicio en Santo Domingo el juicio contra los miembros del tenebroso Servicio Militar de Inteligencia, acusados de asesinar a las hermanas Mirabal y al chofer Rufino de la Cruz. Y 2 años más tarde, en Sudáfrica, junto a otros 7 compañeros de su partido, Nelson Mandela fue condenado a cadena perpetua y trabajos forzados en la isla de Robben. Durante su largo cautiverio, que se extendió por espacio de 26 años, se convirtió en símbolo de la lucha contra el apartheid. Electo posteriormente presidente del país sudafricano, se convirtió en cruzado de la reconciliación entre blancos y negros, la figura más influyente del continente africano y una de las personalidades más relevantes y más notables a nivel internacional durante fines del pasado siglo y comienzos del presente hasta su fallecimiento. Tirando a fondo leche a granel. No obstante las múltiples denuncias y reclamos para prohibir de manera terminante tanto la importación como la venta al público de la leche a granel, por su cuestionable calidad y los riesgos que comporta su consumo para la salud humana, principalmente los menores de edad, quienes son los mayores consumidores, salvo algunos decomisos que ha llevado a cabo Proconsumidor. El producto se sigue comercializando en forma masiva sin ningún tipo de restricción, tal como calificó el hecho la pasada semana el licenciado Campos de Moya, presidente de la Asociación de Industrias. Se trata de una auténtica vagabundería, frente a la cual las autoridades no están actuando con la necesaria presteza y energía. Hay que insistir en la necesidad de preservar la salud pública, la cual no puede ser objeto de tan irresponsable y codicioso afán de lucro. El Odebrecht, al margen de cualquier otra consideración, el tan controversial expediente del Odebrecht, los detalles que hasta ahora han ido surgiendo a conocimiento público evidencian la laboriosa tarea de investigación llevada a cabo por el equipo de fiscales que durante casi año y medio elaboró el voluminoso expediente acusatorio. Asombra el monto de las cantidades involucradas en lo que estaría supuesto a ser un escandaloso entramado de corrupción por miles de millones de pesos en que habría resultado defraudado el Estado Dominicano. Sin embargo, es necesario insistir de nuevo en que los acusados, conforme a las normas jurídicas prevalecientes en el país, les corresponde, sin excepción, la presunción de inocencia. Será responsabilidad de los fiscales demostrar la validez jurídica de las pruebas en que sustentan la acusación, y solo en base a estas es que podrá ser dictado el fallo por parte del tribunal que juzgue el caso. Punta Catalina, después de las seguridades dadas por el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales de Electricidad, Rubén Jiménez Bichara, de que la primera planta de Punta Catalina entrará en operación en diciembre, el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, da como fecha precisa el día 8. Ya es costumbre que cuando éste habla es como si lo hiciera el propio Danilo Medina. Y cumbre no podían ser más auspiciosos los resultados de la histórica cumbre entre Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, que el mandatario estadounidense, siempre con su desenfadado estilo hiperbólico, calificó de fantástico.
De las cajas y cajones que intercambiaron semanas atrás con amenaza de mutua destrucción, parece que han terminado de paños y manteles para sosiego general. Esto demuestra una vez más que hablando es que la gente se entiende. Y cambio climático, obligada preocupación motivan los señalamientos del representante local del Banco Interamericano de Desarrollo, Miguel Coronado, advirtiendo que el sector agropecuario, cuyo crecimiento sitúa en un 4.5% anual, resulta cada vez más vulnerable al cambio climático, así como las enfermedades, plagas y otros factores debido al uso intensivo de los recursos naturales, tales el agua y los suelos. Durante la exposición resaltó la importancia del sector agrícola, que produce el 80% de los alimentos que consumimos, emplea el 13% de la fuerza laboral y representa el 25% de nuestras exportaciones totales. Son razones de sobra para prestar la atención con máxima prioridad. Andrés Navarro, con el anuncio de Andrés Navarro de que se apresta a competir por la candidatura presidencial del PLD, el gobierno y en particular el sector educativo quedará privado de los servicios de un valioso y probado funcionario, de esperar que la persona que lo sustituya dé continuidad a suficiente labor de reforma de la docencia. Y en la UAS, uno de los aspirantes, el profesor Faustino Collado, que como señalamos aspira a ocupar la rectoría de la universidad privada, califica de anárquico el modelo docente y financiero de la Alta Casa de Estudios, afectado por un crónico proceso de declive de su influencia y prestigio. Según Collado, en el plano académico, los estudiantes que deseen acceder a la privada debieran ser sometidos a una evaluación previa más rigurosa. Plantea además en la matriculación, para evitar la sobrepoblación, cambiar el modelo de selección de las asignaturas y prestar más importancia a la investigación. En el aspecto financiero, llevar a cabo una auditoría del personal administrativo y docente para establecer si quienes cobran cumplen con su labor. De obtener la rectoría no le será nada fácil vencer la tupida madeja de intereses que se han ido creando a lo largo del tiempo en el seno de la Alta Casa de Estudios, que en gran medida son responsables de la penosa situación que arrastra. Vamos a hacer una pausa y al retorno vamos a recibir en Teledebate a nuestro huésped. Bien, hoy nos complace recibir en Teledebate como huésped especial pues al licenciado César Dargan, quien es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de Empresas Privadas, el CONEP. Don César, encantado de tenerte por acá. Don Mario, gracias. Esta conversación estaba pendiente hace días, ¿verdad? Sí. Y bueno, por suerte nosotros podemos conversar también fuera de cámara. Sí. Bien, César, en estos días estaba leyendo precisamente en la revista que editan el Consejo, estaba leyendo unas declaraciones que aparecen ahí en la revista del presidente del Consejo, don Pedro Brache, que está hablando de la necesidad de reformular, en este caso, el modelo económico, ¿no? Desde el punto de vista del CONEP, ¿qué ustedes entienden que en qué debe consistir esa reformulación? Mire, nosotros nos hemos abanderado en dos causas, al menos en el último año. Una tiene que ver con efectivamente repensar nuestro modelo económico y otra es promover un marco institucional como garante de seguridad jurídica en un Estado de Derecho. ¿Qué decimos con repensar el modelo económico? Bueno, la República Dominicana, si uno lo observa de una manera objetiva, es un país que ha tenido un buen desempeño en los últimos años. Es un país que ha mantenido un crecimiento económico constante, muy por encima de la media de la región. Es un país que ha podido aumentar sus reservas internacionales, mantener una estabilidad cambiaria. Es un país que su banca privada, sobre todo después de la crisis del año 2013, ha podido fortalecerse y reestructurarse, que tiene sectores dinámicos de la economía que siguen creciendo, como el turismo, como las remesas, que también es una inyección importante. Es decir, en términos generales, si uno ve el modelo económico dominicano, las cosas han ido por buen camino. Ahora bien, si queremos seguir hacia la sostenibilidad y sobre todo ubicarnos en el mediano y largo plazo, hay ajustes que se hacen necesarios, sobre todo porque así como el cielo es azul, hay algunas nubes que ya se posan en el horizonte. Temas internos y temas externos.
Externos, nosotros tenemos una volatilidad de los precios del petróleo y con el alto consumo en nuestro país, cada vez que vemos en las noticias que aumentó $1 el barril de petróleo, eso significa millones de dólares que el país tiene que buscar de alguna forma. En los últimos meses hemos visto un incremento de cerca de $30 en el precio del barril del petróleo y eso no es sostenible para nosotros. La última vez que ocurrió y se encaramó por encima de los $100, teníamos un colchón que nos proveía Petrocaribe, que inclusive luego fue objeto de una renegociación y un saldo de la deuda favorable para nuestro país, pero ya no tenemos Petrocaribe. Mientras el petróleo aumenta, eso afecta a nuestro país. Hay otro tema que es que tenemos que seguir generando divisas, y ya hablamos del turismo y las remesas creciendo, pero vemos las exportaciones dominicanas estancadas. Y un país que no exporta es un país que corre el riesgo de retroceder o estancarse en donde está. A tu juicio, ¿cuáles son los principales obstáculos que estamos enfrentando el sector exportador para poder incrementar, en este caso, su presencia en el mercado internacional? Fíjese lo siguiente, si nosotros tomamos los últimos 10 años, nos damos cuenta de que hemos incrementado en un 68% nuestras exportaciones. Eso es mucho, puede parecer mucho. Ahora bien, si a ese 68% nosotros le quitamos la minería y le quitamos los combustibles, que va más que nada de una reexportación, queda que el crecimiento ha sido en ese mismo periodo de un 12%. Y ahí sí es algo muy reducido. ¿Qué debemos hacer? Nosotros debemos agregar valor a nuestras exportaciones, continuar en esa transición de exportar simplemente materias primas y sentirnos orgullosos de que líderes exportadores de banano, líderes exportadores de cacao. Bueno, pero ¿qué tal si fuésemos, en vez de exportadores de cacao, exportadores de chocolate, con un valor agregado a nuestro producto? O en vez de banano, si producimos y transformamos como materia prima a otros productos de mayor valor agregado. Eso implica mucho de iniciativa y aumento de productividad. Pero hay temas estructurales que son ya impostergables a abordar. Por ejemplo, el tema eléctrico. La República Dominicana no resiste un año más sin abordar seriamente con un plan establecido en el mediano y largo plazo qué sucederá. Y tenemos en las narices un pacto eléctrico que tiene muchos beneficios para el país, pero que no se acaba de firmar. ¿Está estancado y por qué? Yo creo que en esta etapa lo que falta es voluntad política, porque durante casi 3 años se abocaron los diferentes sectores, el sector empresarial, el sector social, el sector laboral, el propio gobierno, y se lograron cerca de 200 consensos en octubre del año pasado. Consensos importantes, don Mario, o sea, se estableció un calendario para reducir las pérdidas de las distribuidoras, que actualmente rondan un 30%, y llevarlas hasta un 15%. Eso significaría sanear un poco nuestras finanzas. Se estableció reestructurar la CDE, se estableció una transición hacia una tarifa técnica. Es decir, no es el pacto perfecto, pero hay muchas cosas que pueden servir. Y no sirve de nada postergar su firma. Yo creo que ahí se requiere mucha voluntad política. Hay otras reformas estructurales. Por ejemplo, el marco legal laboral en la República Dominicana no está acorde con estos tiempos. Nuestro código es del año 1992 y hace 26 años nosotros vivíamos en un país completamente diferente. Y un escenario global también diferente. El tipo de trabajo ha cambiado y los retos ahora no es una confrontación entre clases como vimos hace un tiempo, que eran empleadores contra empleados por reivindicaciones. No, ahora son retos compartidos en cómo sobrevivir ante la cuarta revolución industrial. Y ese es un proceso que también ya tiene un tiempo y que no se logra avanzar. Luego hay otros esquemas, o sea, repensar el modelo económico, generar más divisa, cómo hacer que la industria nacional pueda fortalecerse, cómo alejarnos de esa llamada desindustrialización que ha estado muy en boga su discusión en los últimos meses, y es también pensando en un escenario regional y global, cómo ser más competitivo frente a los socios que tenemos allá afuera. Bueno, sí, precisamente hace un par de semanas o algo así, cuando se celebró el último aniversario de la Acción de Industria, sí, correcto, el presidente de la Acción de Industria, Campos de Moya, en su discurso de orden, planteó precisamente los problemas que está confrontando el sector industrial para poderse hacer más competitivo. Y habló inclusive de una alianza con el sector público, no sé en qué habrá quedado eso.
pero está claro que si el sector público no crea un colchón de facilidades para que el sector, y no estamos hablando de privilegios, pero sino de condiciones favorables para que el sector industrial pueda efectivamente llegar al máximo de su potencial y ser competitivo en calidad y en precio también, bueno, pues yo no sé entonces qué va a pasar. Y estamos viviendo, y ahí coincido con Campos de Moya, estamos viviendo un muy buen momento de diálogo e interacción público-privada. Los espacios están disponibles, el acceso a funcionarios, al propio presidente, las iniciativas están ahí, es decir, es un buen momento de diálogo. Sin embargo, lo que quizás requerimos es pasar del diálogo a la acción. Hemos visto medidas poco a poco, cosas que van cambiando. Algo tan sencillo como que los registros sanitarios, renovarlos en este país era una odisea. Hemos visto cómo se ha simplificado, hemos visto una agilización de las aduanas, hemos visto muchos avances, pero hay todavía tareas pendientes. Tenemos que seguir luchando contra la burocratización, este exceso de permisología, este exceso de trámites que vemos y enfrentamos, y mientras más trámites, más espacio hay para dilación de los procesos. Tenemos que seguir avanzando en una agenda compartida que permita pues abordar este tipo de cosas y vernos en un contexto más amplio y cómo nosotros entonces podemos seguir adelante. Bueno, ahora que estábamos hablando de pacto, hablaste del pacto eléctrico, y hay un pacto que también se ha estado hablando, que no creo que ni siquiera se ha empezado todavía, que es el pacto fiscal, ¿no? Hay una situación realmente de mucho desequilibrio fiscal en la República Dominicana. Se habla de que la carga fiscal más baja en relación al resto de la región, pero hay que tomar también en consideración que el nivel de evasión es muy elevado. El propio director de Impuestos Internos ha admitido que el nivel de evasión tanto del ITEVI como del impuesto a la renta está entre el 50 y el 60%, lo cual quiere decir que ese 14% de presión tributaria realmente carga sobre la mitad de los que pagan, y en cambio beneficia y deja afuera, excluidos los que no están pagando nada. Mire, nosotros le hemos dedicado muchas horas en el CONEP a hablar y pensar y discutir este tema. Y si bien es cierto que hay muchas posibles salidas, hay algo fundamental y es un tema conceptual. Muchas veces pensamos en cómo distribuir riquezas y hablamos del tema de la equidad, del desarrollo y distribuir riquezas. Pero hay un paso anterior y es generar riquezas, porque definitivamente nosotros no podemos distribuir lo que no hemos generado. Se crea un desbalance que puede provocar un caos en la sociedad. Entonces, para generar riquezas, abordar el tema fiscal de una manera responsable es algo prioritario. Y yo le pongo un ejemplo. A veces se habla de la presión tributaria, como usted menciona, y que si estamos en el límite o no estamos en el límite. Hay muchos otros factores. En los últimos meses nosotros hemos visto un aumento de las recaudaciones de la Dirección General de Impuestos Internos. Y ese aumento no ha requerido nuevos impuestos. Ha sido una batalla contra la informalidad, contra la evasión, que hemos aplaudido y hemos apoyado. Entonces, hay cosas que se pueden hacer que no requieren más impuestos. Por otra parte, muchas veces se dice, bueno, el tema son los incentivos, y se meten en una misma canasta todos los incentivos. Y generalizar ahí también es un gran problema. Eso no es una situación propia de la República Dominicana. Lo vemos en muchos otros países del mundo donde hay apoyos permitidos a sectores productivos que a su vez lo que hacen es revertirse en generación de empleo, aumento de exportación. Es lo que está haciendo Trump en los Estados Unidos. Lo que está haciendo Trump, lo que sucede en Europa, lo que sucede en Asia. Es decir, satanizar el incentivo generalizado no es algo correcto. Ahora bien, abordarlo de manera individual sí es algo sano, porque quizás hay incentivos mal utilizados. Pero por otra parte estamos hablando de cómo recaudar más. Y a veces yo lo trato de llevar a términos más llanos. Y yo digo, bueno, es importante ver cuánto tú estás recaudando, pero también cuánto tú estás gastando. Exacto. Si uno en su casa gasta más de lo que a uno le entra, al final del mes va a tener problemas. Entonces, así como la presión tributaria es baja, también vemos que el nivel de gasto al que estamos llegando y el nivel de la deuda de la República Dominicana ya está llegando a unos niveles muy por encima de lo que habíamos mantenido todos estos años. Y si fuese a llegar ahí para quedarse ahí, no hay problema. El tema es que sigue una proyección en la que si sigue aumentando puede causar problemas. Entonces, por eso el planteamiento ha sido muy, muy claro, muy directo.
siendo realistas, vamos a repensar el modelo económico, vamos a sustentarnos en todas esas bondades y avances que hemos podido venir acumulando, pero vamos a construir la República Dominicana del futuro sobre la base de corregir esas fallas sistémicas que hemos venido arrastrando durante mucho tiempo. Bueno, entonces, en definitiva, tú entiendes que no es necesario ahora mismo el pacto fiscal, sino más bien una eficientización del cobro. Sí, pero en adición a eso, que la referencia correcta es pacto fiscal, no una reforma fiscal como muchas veces se dice. Sí, porque la gente teme. Cuando hablan de pacto fiscal, la gente me va a venir más impuestos. Y eso además no es un invento suyo y mío. Cuando este país decidió dotarse de una estrategia nacional de desarrollo, identificó cuáles eran las 3 áreas fundamentales que requerían algún tipo de atención. El sector educación, y tenemos un pacto por la educación que ya rinde sus frutos. El sector eléctrico, que se ha logrado concertar, aunque aún todavía no se ha firmado. Y queda ese tercer eslabón, que es el pacto fiscal, que nuestro llamado ha sido, bueno, vamos a verlo de una manera integral. Vamos a ver el tema de las recaudaciones, de los ingresos, pero también veamos el tema del gasto y veamos otro tipo de aspectos que pueden ayudar a fortalecer nuestra estructura. Sí, lo que se ha hablado de la calidad del gasto público. Hay que, como dice, bueno, hay que mejorar el gasto público, hay que eliminar también mucho clientelismo, sin lugar a dudas que eso gravita sobre el presupuesto y no produce ningún tipo de beneficio, como es natural. Sí, son distintos aspectos a considerar. Bueno, está también el pacto laboral de que tú mencionaste al principio. O sea que estamos hablando ahora mismo de 4 escenarios, de los cuales, bueno, el pacto eléctrico, como tú señalas, está prácticamente consensual, lo único que falta es firmarlo y ponerlo en vigencia. Correcto. El pacto laboral está en discusión y, bueno, pues hay toda una serie de diferencias de criterios que habría que estar conciliando, como es natural. El fiscal, bueno, todavía no se ha implementado, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa, César, y regresamos. Bien, volvemos con el licenciado César Daragán, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP. César, nosotros vivimos en un mundo globalizado, por tanto, tenemos que somos parte de ese mundo y lo que ocurra en ese mundo pues nos afecta de una forma u otra. Tenemos el caso de Donald Trump, que ha implantado un nuevo estilo, no solo de carácter político, sino también con una serie de medidas de carácter económico. Hasta que, sobre todo, ha implementado o está implementando una política de carácter proteccionista. ¿Hasta qué punto uno entiende que esas medidas pudieran llegar a afectar a la República Dominicana? Mire, el caso de Trump nos podría llevar horas y horas de analizarlo. Sin embargo, si hoy, un año y algo después de que él asumió la presidencia de los Estados Unidos, algo podríamos decir, es que al menos él ha sido coherente con todas esas propuestas que hizo en su campaña, sí, que en algún momento parecían descabelladas y absurdas, pero fueron las que le generaron algún tipo de apoyo popular en contra del sistema, como dicen, del establishment, porque se veía como una solución a lo demás. Hay muchos aspectos de Trump en los que personalmente tengo reservas. Su posición frente al cambio climático o el tema ambiental, otros temas que ha estado manejando en la palestra pública. Sin embargo, en el aspecto económico, yo creo que hay que ser muy cuidadoso con el análisis que se hace, porque hay diferentes corrientes. Hay los liberales que entienden que el libre comercio pues facilita el crecimiento económico, la prosperidad en los países. Hay los más proteccionistas que entienden que no, que el libre comercio al revés es la causa de grandes males de los que hoy enfrentamos. Pero no hay todavía científicamente algo probado que le diga que es la receta ideal. Estados Unidos siempre fue un abanderado del libre comercio, sea con los republicanos o los demócratas, quizás algunos más que los otros, pero siempre fueron unos abanderados del libre comercio. El viraje fuerte vino ahora con esta posición en la que se ha alejado del libre comercio y más bien acercado al proteccionismo, en adición apoyando directamente a su industria, porque no es solamente revisando acuerdos de libre comercio que tiene, sino es también otorgando apoyos directos a su sector agropecuario, a su sector del acero, al sector de los vehículos, focalizado en qué motoriza la economía de los Estados Unidos. Entonces es interesante lo que sucede porque
como les dije, al margen de una agenda mucho más amplia, si la economía de Estados Unidos le va bien, a la República Dominicana le va bien. Ahora bien, hace algunos meses se promovió, se pasó una nueva reforma fiscal en los Estados Unidos, que sorprendentemente lo que hizo fue bajar las tasas para determinados segmentos, aunque los expertos han tenido reservas de cómo eso en el futuro puede tener algún impacto negativo, qué tan sostenible puede ser. Claro. Y una variación de las tasas de interés en los Estados Unidos sí tiene un impacto directo en la República Dominicana, sobre todo con el nivel de endeudamiento que tenemos a la fecha. Por otra parte, en su proceso de revisión de acuerdos internacionales, ha planteado establecer impuestos adicionales al momento de aduanizar, interiorizar productos en los Estados Unidos. Eso podría tener un efecto. Pero mientras la economía de Estados Unidos crezca, mientras esa diáspora dominicana que al día de hoy contribuye significativamente a nuestra economía y a nuestro desarrollo, pueda seguir teniendo puestos de trabajo, pueda seguir remitiendo las remesas, son señales positivas. Mientras la economía de Estados Unidos crece y los estadounidenses pueden viajar y hacer turismo, es nuestra principal fuente de turismo. Mientras el consumo crece en los Estados Unidos y podemos aumentar nuestras exportaciones, hay un gran potencial. Entonces, por eso yo creo que viéndolo al menos en el aspecto económico y comercial, todo dependerá de como país, cómo podemos aprovechar esa oportunidad que se presenta en el escenario. Y en cuanto a las relaciones ahora con la República Popular China, porque se ha especulado mucho sobre los beneficios potenciales que eso pudiera traer para el país. Por ejemplo, hay algunas cosas que sí me parece un poco ilusorio. Cuando se habla, ¿no?, un mercado de 1.300 millones de consumidores, digo, ¿y qué significa eso para nosotros? ¿Qué capacidad nosotros tenemos para suplir un mercado de esa naturaleza? O cuando se habla de traer 1 millón de turistas chinos, pues, Cuba, por ejemplo, que tiene una relación ideológica muy estrecha con China, Popular apenas está recibiendo, tiene 2 vuelos semanales directos, apenas recibió el año pasado 34.000. O sea que tenemos en ese caso, yo creo que ser un poquito más objetivo. Desde tu punto de vista, ¿en qué sentido tú crees que puede beneficiarnos a nosotros la relación con la República Popular China? Quizás esa era una decisión pendiente que la historia tenía que crear las condiciones en qué momento se daba. Pero poco a poco, con el paso de los años, ya cada vez eran menos los países que no reconocían ese principio de una sola China. Inclusive en el seno de las Naciones Unidas ya la mayoría, amplia mayoría de los países reconocían una sola China. La República Dominicana, fíjese si era algo interesante, representaba cerca del 60% total del Producto Interno Bruto de los países que aún mantenían relaciones con República de Taiwán. Es decir, que era una decisión que más tarde que temprano venía. Ahora se presentaban otros aspectos, por ejemplo, el ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, esta misma guerra comercial que se viene dando y cómo el mercado chino es un gran atractivo. Es decir, que es una decisión que era necesaria. Desde el CONEP hemos aplaudido la decisión que ha tomado nuestro gobierno y entendemos que era algo que no se podía postergar más. Y se dio en el momento en que se dieron las condiciones. Ahora bien, eso no debe implicar un cambio en las relaciones con el resto de nuestros socios, donde se ha generado algún tipo de preocupación, pero nosotros somos un país soberano y debemos mantener los mecanismos que nos permitan mantener esas relaciones. Sin embargo, es interesante lo que usted dice, porque la semana pasada en el CONEP estuvimos celebrando nuestro 55 aniversario. Y el orador invitado fue don Stanley Mota, presidente de COPA. Correcto. En sus palabras, él hizo una referencia al caso de China. Y él decía, miren, China es como que estamos bailando con un elefante. Y viniendo de él era importante, porque Panamá fue el último país que había hecho lo mismo nuestro. Dijo, tú estás bailando con un elefante. Si llevan el ritmo, disfrutan el baile. Pero si uno de los dos se equivoca, lo pisan y lo aplastan. Sí. Entonces, cuando hablamos de un mercado de 1.300 millones, es un mercado inmenso. Pero ojalá pensar en una estrategia de República Dominicana que se concentre en una provincia de China, que por sí sola tiene una población mucho más grande que la de nuestro país y nuestros vecinos juntos. Entonces, todo dependerá de los próximos pasos.
China también es una cultura Usted diferente. dice mercados locales dentro de China. Claro que sí, Claro. y por nichos de mercado con productos específicos que tengan un valor estratégico y en los que podamos ser competitivos. Y hay muchas cosas ahí que hacer. Inversiones. Ahora, inversiones, claro que sí. Ahora, una cosa son inversiones y otras son financiamientos. Claro. Una cosa son inversiones a las áreas estratégicas de la República Dominicana y otros son financiamientos a los intereses de China. Entonces, ojalá se trate de inversiones, ganar-ganar, en un contexto mucho más... de mucho beneficio más mutuo. Claro que sí. Y pensar en cómo fortalecer esa relación y ampliar lo que estamos haciendo. Entonces, todo dependerá de cómo podamos nosotros dar respuesta a esa nueva puerta que se nos abre. César, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Se nos quedan temas pendientes. Y quiere decir que en cualquier momento te llamo y tienes que... yo sé que tú tienes una agenda siempre muy abultada, pero yo sé que vas a hacer un espacio para estar con nosotros. Venir a conversar con usted para mí es un honor, así que gracias. Muchas gracias, César. Gracias, Encantado. Hacemos una pausa y volvemos con el tiro rápido de este día. En Teledebate, el tiro rápido con Mario Rivadulla. Responsabilidad y autoridad. Da una nueva demostración de responsabilidad y autoridad la Junta Central Electoral al suspender la entrega de fondos a varios partidos y movimientos políticos que no han cumplido con el obligado requisito de presentar sus estados financieros correspondientes al pasado año 2017. El listado lo integran en primer término el propio PLD, el Partido de Gobierno, la Alianza por la Democracia, ADP, el Partido Revolucionario Independiente, el PRI, el Movimiento Provincial Juventud MJP, el Movimiento Independiente Unidad y Progreso MIUP y el Movimiento Alianza por el Rescate de Barahona, ARBA. Ha procedido correctamente el organismo electoral al adoptar esta medida que previamente había sido advertida a los afectados con un mes de anticipación, plazo más que suficiente para poner y entregar sus cuentas al día. La entrega de fondos del presupuesto nacional a los partidos políticos fue una iniciativa de José Francisco Peña Gómez. Lo inspiró el propósito de que los mismos no tuvieran que depender de los aportes privados, que a su juicio siempre en una u otra forma conllevaban un compromiso de retribución. La práctica ha demostrado que la propuesta del desaparecido líder PRDista distó, sin embargo, de responder al objetivo perseguido. No obstante los cuantiosos recursos que entrega el Estado a través de la Junta, el ejercicio de la política en nuestro país resulta tan costoso que supera con mucho la suma recibida, por lo que tanto los partidos políticos como los movimientos terminan apelando a los aportes privados. Pero al margen de esta realidad y la necesidad de establecer controles efectivos sobre el origen de estos últimos para garantizar que no provengan del crimen organizado, los carteles de la droga y actividades delictivas, los fondos provenientes del presupuesto son de carácter público. Por consiguiente, es preciso que quienes lo reciben den cuenta detallada de la forma en que lo gastan. Hace bien, por consiguiente, la Junta Central Electoral en retener la entrega de nuevas partidas hasta que cada partido y agrupación beneficiada presente sus balances debidamente auditados. Más aún, toca a la Cámara de Cuentas la tarea de verificar la veracidad y validez de los mismos. A fin de cuentas, vale recordar que esos fondos provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes y estos tienen pleno derecho a conocer el destino que se da a los mismos. Es lo menos que pueden y deben hacer, dando un necesario ejemplo de responsabilidad, los partidos que aspiran a llegar al poder para manejar los destinos de la nación y ya en un plano más modesto, el de sus respectivas comunidades, en el caso de los movimientos locales. Mañana, si Dios quiere, estaremos de nuevo con ustedes una nueva entrega de Debate en Noticias 16. Como siempre, esperamos que sigan disfrutando de la programación de nuestro canal y más adelante, pues en la tranquilidad de sus hogares, recibir la última entrega del informativo de Noticias 16. Por nuestra parte, un feliz resto de la noche y también que tengan un sueño reposado.
Mario Rivadulla presentó Teledebate con Mario Rivadulla y Alex Jiménez. Teledebate, informativo, orientador, veraz.